Bueno, en función de lo dispuesto por la Facultad de Derecho Gastón Dacherí, con asiento en la ciudad de Posada, provincia de Misiones, respecto de la necesidad de asistir a los alumnos a través de las clases por vía online, supliendo de alguna manera por la cuestión por todos conocida de esta pandemia de las clases presenciales, razón por la cual hoy abrevaremos, ¿no es cierto?, en la parte especial, ingreso del derecho penal, parte especial, sobre todo haciendo hincapié un poco en la sistematicidad del código respecto de la materia para luego abocarnos al desarrollo del tema vinculado a delitos contra las personas. Ustedes saben muy bien que el Código Penal argentino está dividido en dos libros. El primero es de las disposiciones generales o de la parte general del Código, y el segundo es de la parte especial o de los delitos. Cuando nosotros estudiamos la parte general, hemos visto, ¿no es cierto?, que los principios generales del derecho son los elementos que se exigen para que exista un delito. Y hemos conceptualizado, de alguna manera, ¿no es cierto?, los parámetros integradores de este concepto de delito cuando hablábamos de una acción, de una tipicidad, de una antijuridicidad y de una culpabilidad. En esta parte general no solamente vemos esto, sino también hacemos un approach o un abrevaje sobre otras instituciones, como por ejemplo la tentativa, la participación, el concurso de delito, la manera de ejercer las acciones, la reincidencia, la prescripción, también ciertos beneficios especiales que se otorgan a los condenados como la libertad y la condena condicional. La parte especial contiene la descripción de las distintas figuras delictivas tipifica, mejor dicho, las conductas delictivas, describiendo qué actos humanos constituyen delito y estableciendo la pena correspondiente a ellos. Al estudiar cada figura, daremos por sentado que todo delito constituye una acción típicamente antijurídica y culpable. Por tanto, si determinado hecho está contemplado y penado en la parte especial del Código como delito, resulta obvio que debe reunir esas condiciones. Para que el hecho constituya delito, debe ser una acción típicamente antijurídica y culpable. Pero una cosa son los elementos del delito en general, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, y otras son los elementos constitutivos de cada figura que se agregan, ¿no es cierto?, a lo ya establecido en el ámbito de la teoría del delito. Estos últimos son los que van a ser objeto de análisis, ¿no es cierto?, en este estadio. Así vemos que miramos, ¿no es cierto?, y vemos la existencia de tres elementos que se pueden destacar: los elementos objetivos, los elementos subjetivos y los elementos normativos, que algunos los separan, pero que en realidad integran la parte vinculada al elemento objetivo en análisis. Los elementos objetivos son datos o referencias de carácter físico que siempre tienen que estar presentes. Se refiere a las personas, a los modos de obrar, etc. Se trata de elementos que pueden ser captados a través de los sentidos, vale decir que no requieren ningún juicio de valoración. Están y están en la realidad, uno los ve. Así, por ejemplo, podemos ver hombre, mujer, noche, día, los medios que se utilizan para la comisión de los hechos delictivos, pero también constituyen elementos objetivos específicamente referidos al tipo penal. Por ejemplo, la referencia a un daño en el cuerpo o la salud, como está en el artículo 89 del Código Penal,
también una riña o agresión, artículo 95, el concepto de clientela, artículo 159 del Código Penal. Entonces, el elemento que más se ve en el ámbito del tipo penal es precisamente el vinculado con la cuestión relacionada a los elementos objetivos. Creo que el principal elemento de descripción dentro de los elementos objetivos, a pesar de que esto es un breve curso, es el verbo. Y es un tema importante el de la visualización del verbo, porque después nos sirve para abrevar con más facilidad el abordaje de alguna temática vinculada a la participación o a la autoría. Normalmente dentro de la teoría clásica nosotros solíamos decir de que quien realiza el verbo típico es el autor. Y entonces ya tendríamos un punto de partida, ¿no es cierto?, para después profundizar el análisis de esta cuestión, pero que reduce de alguna manera el eventual riesgo que pueda existir respecto de la valoración o ponderación de esta circunstancia. Dentro de los elementos subjetivos, ¿no es cierto?, más allá, ¿no es cierto?, de las cuestiones vinculadas al dolo y a la culpa, tenemos que ver, hay algunos otros elementos subjetivos que integran también el aspecto subjetivo, como ser aquellos que se vinculan al propósito, a la finalidad que se tiene presente para la consumación de la medida. Por eso vemos, por ejemplo, que el sujeto activo que se encuentra bajo determinado estado de ánimo, por ejemplo, el artículo 81, inciso primero del Código Penal, el agente debe haber actuado bajo un estado de emoción violenta. Antes hablábamos también del agravante, por ejemplo, por la existencia del vínculo y la exigencia normativa que tenía el artículo 80, inciso primero, era el establecer de que uno tenía que saber, para que se agrave el delito, de que la víctima era un familiar. Hoy la norma del artículo 80 ha excluido esta cuestión, vale decir de que a los fines de la calificación resulta indiferente, por lo menos en el ámbito del derecho positivo, de que el sujeto activo tenga conocimiento de la existencia de este vínculo. También, por ejemplo, lo que se abarca en este aspecto subjetivo es cuando el sujeto tiene a su cargo determinados deberes o ante una situación determinada, vale decir que, por ejemplo, en el delito de prevaricato, lo que se requiere como condición es que el autor sea un juez, un árbitro o un amigable componedor. Y en la violación de secretos, artículo 154 del Código Penal, lo que requiere es que el autor sea empleado de correos o de telégrafos. Vale decir que tiene que tener una condición especial el sujeto para que podamos hablar de la existencia de una conducta ilícita. Dentro de los elementos normativos, lo que vemos son aquellos que se hacen referencia a determinadas cuestiones o conceptos que no están específicamente explicitados en el ámbito del derecho penal. Por ejemplo, si uno mira la redacción del artículo 162 del Código Penal, que dice que habrá hurto, ¿no es cierto?, cuando existiera un apoderamiento ilegítimo, una cosa mueble, total o parcialmente ajena. En realidad, lo que podemos apreciar de esta ponderación es de que el concepto de cosa mueble y de cosa ajena no emerge de la norma del derecho penal, sino que el juez, para poder integrar el tipo penal, necesariamente va a tener que recurrir a otro ordenamiento jurídico para poder obtener, ¿no es cierto?, el concepto jurídico de en qué consisten estas cosas. Lo mismo que gravamen, hipoteca, etcétera, etcétera, libramiento de cheques sin fondo, el juez per se va a tener que recurrir al derecho civil y comercial vigente, al derecho laboral, etcétera, etcétera. Vale decir que para la integración del concepto ya no se capta a través de los sentidos, sino que lo que exige es un juicio valorativo, y en este caso un juicio de valoración jurídica. El derecho penal
no, en el derecho penal no existe, podríamos decir, un campo indefinido de ilicitudes, porque el elemento primordial que ustedes ya lo vieron cuando desarrollaron penal parte general, es de que lo que rige es el principio de legalidad, que está establecido y regulado dentro del programa constitucional en el artículo 18 y 19, donde solamente puede ser conducta aquello que están descritos concretamente por la ley. Y en la parte especial se lleva a cabo la descripción precisamente de cada conducta delictiva. Que una conducta sea delictiva o no depende de que ella encuadre en la descripción hecha por la ley. La importancia de estudiar cada delito en particular radica que para poder afirmar que determinada conducta constituye delito es necesario conocer las características de cada figura en particular. Los hechos que prima facie parecen delictivos, pero solo con el conocimiento de las distintas figuras penales se puede llegar a determinar si en verdad estas conductas o estos hechos constituyen o no delito. Y en caso de serlo, ¿de qué delito se trata? Eso es lo que uno utiliza, ¿no es cierto?, normalmente las herramientas que nos ha dado el derecho para, a través de los mecanismos de resolución y de subsunción, poder encuadrar el hecho motivo del conflicto en una norma jurídica. Hay hechos, entonces, la salvedad de esta cuestión. Tenemos que ver también que la posibilidad de el análisis y el desarrollo del derecho penal especial nos permite apreciar la aplicación de todos aquellos principios y conceptos que hemos adquirido de la parte general. Se puede decir que sería una realización de aquellos conceptos. Con esto